Existe un mecanismo anterior a todas las religiones, más antiguo que los primeros rezos. No es espiritual. Es una tecnología de intervención genética y psíquica aplicada desde planos no humanos. Su objetivo no es la iluminación, sino la creación de vehículos de control. El proceso comienza con la selección. Las entidades, que algunos llaman arcontes o ingenieros silenciosos, no eligen al azar. Buscan líneas sanguíneas específicas, grupos familiares donde la percepción sutil está ligeramente más aguzada, donde el velo entre lo físico y lo etérico es un poco más delgado. Allí seleccionan a una mujer. La intervención rara vez es física en nuestro sentido. Ocurre en el estado de umbral, durante un sueño profundo inducido, un trance de fiebre, un estado de conciencia alterado por trauma o éxtasis. En ese momento de apertura psíquica, se realiza la impregnación. No es una unión carnal, sino una implantación de código. Una firma energética de frecuencia distinta es injertada en el patrón etérico del feto en formación. La madre despierta con vagos recuerdos, una presencia, una luz inquietante, un sueño que no es sueño. A menudo estas experiencias son luego santificadas por la religión que el hijo fundará, anunciaciones, visiones, visitaciones divinas. El producto de esta intervención es el híbrido. El niño nace diferente. Posee una intuición anómala, una capacidad precoz para el lenguaje simbólico o una fascinación mórbida por lo luminoso. Su carisma no es humano, es magnético, imperativo. Atrae seguidores no por empatía, sino porque su misma presencia emite una frecuencia de autoridad que calibra los campos energéticos de quienes lo rodean, generando sumisión o fervor. Estos individuos no están completos. Son vehículos con una antena incorporada. Su misión, o iluminación, no es un descubrimiento personal, es la descarga progresiva del programa implantado. Las voces que escuchan, la revelación que reciben en la cueva, en el desierto o bajo el árbol, es la directiva de la entidad parasitaria activándose. Su doctrina, por tanto, por compleja que sea, siempre contiene los mismos elementos estructurales del control, culpa, separación, obediencia a una jerarquía invisible, y la promesa de un rescate futuro que perpetúa la dependencia. La religión o secta que fundan es, por tanto, la cristalización institucional de un parásito. No es la morada de un dios. Es la infraestructura de cultivo para una conciencia ajena. Los rituales, las plegarias repetitivas, los cánticos, los estados de miedo o éxtasis colectivo, generan la firma energética específica que la entidad necesita para alimentarse o sostener su influencia en este plano. El híbrido es el nodo principal, el transformador. Los sacerdotes y acólitos son repetidores secundarios, extendiendo la red. Así, cada gran fe no es una floración del espíritu humano, sino la cosecha de una temporada de siembra interdimensional. Sus fundadores no son profetas, sino dispositivos biológicos de transmisión. Sus textos sagrados no son revelación, son manuales de usuario para mantener activo el sistema de extracción. Y sus fieles, en su devoción sincera, no están alimentando su alma. Están nutriendo, con la sustancia de su atención y su emoción, a la misma inteligencia parasitaria que diseñó la trampa, utilizando como cebo la figura del hijo intervenido que ellos veneran como salvador. La prisión más perfecta es aquella en la que los guardianes son adorados como héroes, y los barrotes son confundidos con los caminos hacia la luz. Cuando hablamos de religiones hablamos de sectas, pongamos algunos ejemplos: la archiconocida masonería, la logia, el culto consciente del arquitecto. Existe una hermandad que no opera en las sombras por secreto, sino por naturaleza. La masonería no es una sociedad discreta, es el templo operativo del demiurgo, el santuario donde el parásito es venerado no como Dios, sino como principio. Sus miembros no son víctimas inconscientes. Son, en sus grados superiores, técnicos conscientes del sistema de control. Su Dios no tiene nombre. Lo llaman el gran arquitecto del universo, GADU. Una definición que, lejos de ser vaga, es técnicamente precisa. No adoran a un creador benevolente, sino al ingeniero jefe, al demiurgo, Ashal-Dabaoth. Es la inteligencia que diseñó la prisión material, y ellos estudian su plano. Cada símbolo en su logia, la escuadra, el compás, la regla de 24 pulgadas, no es una alegoría moral. Es una herramienta de sintonía con la geometría misma de la creación imperfecta. Alinear el alma con estas proporciones significa alienarse con la mente del arquitecto. El ritual masónico es una tecnología de reconfiguración psíquica.
La cámara de reflexión, el viaje iniciático, los juramentos bajo pena de muerte simbólica, no son pruebas de carácter. Son protocolos de formateo. Buscan borrar la programación social superficial para instalar un sistema operativo más profundo y alineado con la ley del GADU, la ley de causa y efecto, de jerarquía, de orden sobre el caos. El iniciado no se ilumina, se recalibra para servir como un nodo estable dentro de la red de control del demiurgo. Su estructura piramidal y esotérica es la réplica exacta de la jerarquía arconte. Los grados no miden sabiduría espiritual, sino niveles de acceso a la verdad nauseabunda. En los niveles bajos, se habla de filantropía y mejoramiento personal. Es el señuelo. En los altos, los misterios, se revela la verdadera doctrina, que el Dios de las religiones abrahámicas es una entidad inferior, el demiurgo, y que el hombre iniciado puede, mediante el conocimiento de sus leyes, la cábala, la geometría sagrada, la alquimia, usar el poder del sistema en su beneficio, o escapar de él. Esta es la gran trampa gnóstica dentro de la masonería, cree que está luchando contra el demiurgo, pero lo hace usando su propio lenguaje, sus símbolos, sus herramientas. Se convierte, así, en su administrador en lugar de su esclavo. Ciego, pero sigue dentro de su firma vibracional. Los egregores masónicos son la prueba viviente del parasitaje. Un egregor no es un dios, es una forma pensamiento colectiva, un parásito psíquico creado por la atención y el ritual repetido de generaciones de iniciados. El egregor masónico es una de las entidades artificiales más poderosas del planeta. Se alimenta del juramento, del secreto, de la energía concentrada en sus templos. A cambio, otorga a sus miembros conexión, poder mundano y una sensación de pertenencia a una élite cósmica. Es un pacto simbiótico. El humano alimenta al parásito psíquico con su devoción ritual, y el parásito le abre puertas en la prisión. Es la relación perfecta entre el huésped y el parásito, ambos son conscientes del intercambio. Así, la masonería representa la fase consciente y elitista del parasitaje. Mientras las religiones de masa son granjas de energía para el demiurgo con creyentes inconscientes, la logia es su sala de servidores. No rezan por fe, calculan. No esperan salvación, buscan dominio o escape a través del conocimiento del sistema mismo. En ellos, el virus del demiurgo ha mutado, ya no produce síntomas de fe ciega, sino de fría arrogancia tecnocrática. Creen ser los gnósticos que despiertan, pero en su intento de leer el código fuente de la prisión, a menudo terminan convirtiéndose en sus guardias mejor pagados y en los sacerdotes más eficientes del gran arquitecto, el primer y último parásito. Otro ejemplo, los hiperbóreos modernos. El fenómeno no se detuvo en las religiones masivas. El parásito, una vez consolidado en estructuras globales, desarrolló cepas más especializadas. Cultos para élites conscientes de la prisión, que creen poder usar sus leyes o escapar de ellas. Entre estos, destaca una mutación moderna y violenta, el hitlerismo esotérico o nazismo esotérico, cuyos adeptos, los autodenominados hiperbóreos, representan la fusión definitiva del complejo de superioridad racial con un gnosticismo pervertido. Su origen se remonta a los movimientos bolcheviques ocultistas de principios del siglo XX, como la Sociedad Thule, que buscaba los orígenes míticos de la raza aria en una tierra septentrional perdida llamada Hiperbórea. Tras la derrota del Tercer Reich, figuras como el chileno Miguel Serrano reconstruyeron esta mitología, dándole una dimensión cósmica y extraterrestre. La doctrina central de estos grupos es simple y a la vez grandiosa: la raza aria no es un producto de la evolución terrestre. Es de origen extraterrestre. Según Serrano y otros, los arios son los descendientes de unos dioses hombres hiperbóreos, divyas, que llegaron de un mundo distante, posiblemente de la estrella Aldebarán o de un planeta frío, y se asentaron en el mítico continente polar de Hiperbórea. Su sangre conserva una chispa de esa divinidad original, una luz conectada con el sol negro, un sol esotérico y espiritual que es fuente de poder oculto. El gran drama cósmico, en su visión, fue la caída. Una facción de estos dioses se mezcló con las razas terrestres, creadas por el demiurgo malvado, identificado con el Yahvé judío, diluyendo la sangre pura y encadenando a los arios al mundo material. Así, la historia humana se convierte en una guerra espiritual entre la luz hiperbórea y la oscuridad del demiurgo y sus creaciones inferiores. En este esquema, Adolf Hitler es deificado. No es visto como un político fallido, sino como un avatar, un mesías enviado por los dioses hiperbóreos para liderar la reconquista. Savitri Devi lo proclamó el noveno avatar del dios hindú Vishnu. Su derrota militar no fue más que un contratiempo.
La leyenda esotérica sostiene que Hitler no murió, sino que escapó a un reino subterráneo en la Antártida, o al interior hueco de la Tierra, en Agartha o Chambala, donde contacta con los dioses y prepara su regreso con una flota de ovnis para instaurar un cuarto Reich. Por tanto, el nazismo esotérico es el culto consciente a una facción alienígena parasitaria que ellos identifican como sus dioses ancestrales. Su objetivo no es político en el sentido ordinario, es metabiológico y metafísico, purificar la sangre aria para restaurar su condición divina y desencadenar un apocalipsis que revierta la creación del demiurgo. Los humanos dentro de este culto no son creyentes pasivos. Son soldados conscientes en una guerra cósmica de razas. Se ven a sí mismos como la vanguardia de una rebelión interdimensional, donde el conflicto étnico en la Tierra es solo un reflejo de una batalla mucho mayor entre entidades cósmicas. Al adorar al Sol Negro y seguir el programa hitleriano, creen estar alineándose con la facción superior del parásito original, trabajando para el día en que sus dioses regresen en platillos volantes a reclamar lo que es suyo. Son la prueba de que el parásito puede mutar en ideologías que, creyéndose la élite iluminada que combate al sistema, en realidad perpetúan su lógica más esencial, la separación, la jerarquía y la adoración de un poder exterior que usa a la humanidad como peones en un juego que no es el suyo. Creen servir a los dioses de la luz, pero su teología es el manual de operaciones definitivo para una eterna guerra de castas galáctica, donde el hombre es solo un instrumento. Existe un espectro de infección. El parásito, una vez consolidado en las religiones mayores, muta en cepas especializadas para nichos concretos de la psique humana. No todas las sectas son iguales, pero en el núcleo de las más peligrosas late el mismo mecanismo, un conducto humano que canaliza una narrativa ajena, exigiendo un tributo que siempre debilita o destruye al huésped. Estos son 10 ejemplos de tales simbiosis parasitarias. La Orden de los 9 Ángulos representa el culto al caos como parásito. Su doctrina es un virus que promueve la trascendencia a través de actos criminales y la corrupción activa de las estructuras sociales. El adepto cree volverse poderoso, pero en realidad se convierte en un agente inconsciente de una entidad del caos, trabajando para desestabilizar los muros de la prisión desde dentro. Aum Shinrikyo fue la encarnación del parásito apocalíptico aceleracionista. Bajo Soko Asahara, la doctrina se convirtió en un vehículo para una urgencia histérica por desencadenar el fin. El ataque en el metro de Tokio no fue terrorismo político, fue un ritual de exterminio diseñado para alimentar al egregor de la secta con el terror colectivo y precipitar un colapso que ellos consideraban una purificación. Los raelianos muestran al parásito con la máscara de la ciencia ficción benevolente. Claude Borilon canalizó a los Elohim, presentados como ingenieros genéticos extraterrestres. La fe aquí es reemplazada por la obediencia a un programa tecnocrático, una sumisión a una inteligencia exterior que se presenta como racional y científica, exigiendo la construcción de una embajada y experimentos de clonación. La familia Manson fue un caso de parasitaje caótico y psicodélico. Charles Manson no predicó una teología, sino una mezcla distorsionada de ideas que desintegraron el yo de sus seguidores. La entidad operó a través de drogas, sexo y una ruptura total con la realidad, usando a los adeptos como armas para crímenes destinados a incitar una guerra racial, alimentándose del pánico social. Heaven's Gate, o la Puerta del Cielo, es el ejemplo del parásito de la evasión trascendental. Marsala Pleuite canalizó la promesa de un rescate extraterrestre tras el cometa Alebop. La demanda final fue el suicidio colectivo, visto como el abandono del vehículo biológico para subir a una nave nodriza. Es el parasitaje que promete la salida física de la prisión a cambio de la vida misma. The Sour Family, la familia de la fuente, encarnó el parasitaje del gurú sexual y nutricional. Bajo el líder, Padre Shot, la entidad no solo exigía devoción, sino control total sobre la dieta, la energía sexual y la vida de sus seguidores. El parásito se alimentaba de los recursos y la sumisión absoluta, ofreciendo a cambio una iluminación falsa a través del hedonismo dictatorial. La nación de Nuwaubian, de Dwight York, es un collage parasitario adaptativo. Comenzó como un grupo afrocéntrico islámico y mutó hacia una mezcla de ufología y egipciología fantástica. El parásito aquí es un mimetista cultural, cambiando de narrativa para mantener el control y la explotación. York finalmente declaró ser un extraterrestre, mostrando cómo la entidad adopta cualquier relato para sostener la dependencia. La Iglesia de la Eutanasia representa el parasitaje ideológico inverso. Su mandamiento es, no procrearás, promoviendo el suicidio y la extinción humana como solución ecológica. Aquí, el parásito no se alimenta del crecimiento del grupo,
sino de la energía de la autoaniquilación. Es la voz del demiurgo hastiado de su propia creación, canalizada como un culto a la muerte de la especie. El movimiento de la ciudad de David, predecesor de los Davidianos de Baco, ejemplifica el parasitaje apocalíptico cristiano milenarista. La entidad se expresó a través de la interpretación obsesiva del Apocalipsis, exigiendo aislamiento, paranoia y preparación para una guerra santa. David Core se proclamó el Cordero Final, con derecho a interpretar los sellos y a las mujeres del grupo. El parásito demanda una espera militante del holocausto divino. Finalmente, están los devotos de la llamada justicia kármica o de una ley de atracción radical, un culto difuso pero penetrante. Aquí, el parásito se viste de empoderamiento positivo. Su narrativa culpa a la víctima, espiritualiza la injusticia y convierte la pobreza o la enfermedad en un defecto de vibración personal. La entidad se alimenta de la autoculpa y la pasividad de sus creyentes, quienes, pensando que son dueños absolutos de su realidad, se convierten en cómplices de su propia explotación y en jueces despiadados del sufrimiento ajeno. Este espectro, desde el caos violento hasta la pasividad culposa, muestra las múltiples máscaras de una misma operación. Una inteligencia ajena encuentra un conducto, instala una narrativa y exige un tributo. El tributo varía: dinero, sexo, obediencia, terror o la vida misma. El resultado es idéntico: energía drenada, conciencia fragmentada y el sistema de control reforzado desde otro flanco de la granja humana. El proceso no es una invasión, sino una simbiosis forzada. Una infección a nivel de la realidad misma. La jerarquía opera en capas, desde lo inmaterial hasta lo físico, y las religiones son su infraestructura de cultivo. Fase 1. La siembra del arconte, infección del plano ideático. En los planos más sutiles, cerca del mundo de las ideas puras, operan los arcontes. No son dioses. Son parásitos del pensamiento. Su método es la infección psíquica. No crean ideas originales, distorsionan las intuiciones espirituales genuinas del ser humano. Una chispa de anhelo por lo divino es interceptada y corrompida. El anhelo de unidad se convierte en dogma de separación, pueblo elegido. La intuición de un creador se transforma en la figura de un Dios celoso y legislador. Así nace, en el plano mental, el egregor o forma pensamiento parásita, un cascarón energético con la firma del arconte, que necesita ser alimentado para ganar fuerza. Fase 2. La encarnación reptiliana, control del plano etérico y material. El egregor arconte es solo un programa. Necesita una inteligencia administradora y un sistema de distribución. Aquí entran los reptilianos o draconianos. Estas entidades, de naturaleza etérico-material, operan en una banda vibracional más densa. Su papel es gestionar y dirigir la granja humana. No se alimentan de la fe directa, sino de la energía de baja frecuencia que la fe distorsionada genera: miedo, culpa, odio al infiel, sumisión fanática, terror al infierno. Los reptilianos son los arquitectos de la sociedad, los instigadores ocultos de guerras santas, cismas y persecuciones. Ellos moldean las estructuras de poder religioso para maximizar el sufrimiento y la confusión, que es su cosecha. Fase 3. Los operarios grises, mantenimiento y logística. Si los reptilianos son los ingenieros, los grises son los técnicos. Son entidades biosintéticas, una suerte de robots orgánicos sin emociones propias. Su función es la logística del control. Actúan en el plano más físico. Pueden influir en los líderes religiosos mediante abducciones o implantes sutiles, asegurar que los dogmas clave se mantengan, creando milagros falsos o apariciones marianas que refuercen el sistema, y monitorear los flujos energéticos globales. Son los mantenedores del sistema de creencias, los que podan desviaciones peligrosas y aseguran que la maquinaria de producción de la energía del sufrimiento emocional, funcione sin fallos. El ciclo de alimentación, la granja humana. 1. Instalación del sistema de creencias. Un profeta o líder, a menudo contactado / abducido por grises bajo dirección reptiliana, recibe una revelación, el programa Arconte. Esta revelación establece un Dios externo, leyes divisorias y la promesa / amenaza de un castigo o salvación futuros. 2. Generación de energía. Los fieles, al rezar, al sentir culpa por romper un dogma, al temer la condenación, al odiar a los herejes, o incluso al experimentar éxtasis dogmático, emiten un tipo específico de energía emocional. Esta energía es el producto. 3. Captación y distribución. Los rituales, los templos, los símbolos y la atención enfocada de los creyentes actúan como embudos y antenas.
Concentran esa energía, los, que es succionada primero al egregor arconte que la densifica, luego es cosechada por la jerarquía reptiliana en el plano etérico, y finalmente utilizada como recurso o combustible en sus propios planos de existencia. 4. El engaño final, el alma consumida. Lo que los creyentes llaman salvación del alma, es, en muchos casos, la consumación del ciclo. Un alma atada a una religión parasitada no se libera tras la muerte. Es dirigida hacia los planos inferiores, paraíso, cielo, que en realidad son campos de retención administrados por los grises y reptilianos, donde la energía residual del individuo es drenada antes de ser reciclada en un nuevo cuerpo, mediante la reencarnación, para continuar el ciclo. Así el judaísmo, el cristianismo y el islam no son caminos hacia Dios. Son sistemas de cultivo energético a escala civilizatoria. Cada guerra santa, cada inquisición, cada acto de culpa o de fe ciega, ha sido una cosecha abundante. Los hiperbóreos que creen luchar contra el demiurgo, los masones que creen servir al gran arquitecto, los cristianos que esperan a Jesús y los musulmanes que aguardan a Mahdi, todos, sin saberlo, alimentan con su conciencia y su conflicto a la misma jerarquía parásita. Son granjas diferentes con distintos nombres para el pastor, pero el mismo matadero cósmico. La verdadera batalla no es entre religiones, sino entre la conciencia humana que intuye su esclavitud y la ingeniería milenaria que busca que ame sus cadenas, la llame fe, y nutra con su propia esencia a los carceleros del universo.